Amigos, pues nuevamente sean bienvenidos al curso del día de hoy. Agradezco la invitación a Sinergia Inteligente y como ya lo había anticipado, pues hoy hablaremos algunos puntos medulares respecto de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley, pues en obvio de razones, regula algunos tipos sociales de naturaleza mercantil, y digo algunos porque en nuestro ordenamiento legal existen pues más de 150 sociedades de corte mercantil, obviamente agrupadas en diversas leyes. Las más importantes, las más comunes, sí las rige esta Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, de ahí la importancia y trascendencia de conocer pues los puntos medulares de cada uno de estos tipos sociales a fin de estar en aptitud de dar una buena asesoría a nuestros clientes, conociendo cuál es el alcance, sobre todo en cuanto a la responsabilidad de los socios o accionistas, según sea el caso. Antes de entrar en materia propiamente particular de cada tipo social, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la Ley General de Sociedades Mercantiles en nuestro ámbito legal nacional. Y bien, pues como colonia española que fuimos, evidentemente después de la conquista, pues se adoptó el sistema romano-germánico en cuanto al derecho, y bueno, esto privó hasta incluso después de la independencia. Estuvieron vigentes las ordenanzas de Bilbao hasta 1822, 1824, que básicamente regulaba toda la actuación que tenía el comerciante, y a raíz de la independencia, desde luego, se fueron dando modificaciones al ordenamiento jurídico nacional, y surge por ahí 40 años después, 45 años después, prácticamente en 1854, el primer Código de Comercio en México. Este Código de Comercio fue denominado Código Lares, en honor evidentemente al autor de este código. Sin embargo, parecía muy novedoso, sí, para el entorno nacional, y con la coyuntura de aquellos tiempos, la caída de Santana, etcétera, bueno, pues realmente este código estuvo vigente durante un año prácticamente, en 1854. De 1855 a 1884, cuando se emite el Código de Comercio como tal, el primer Código de Comercio, o segundo después del de Lares, pues básicamente la cuestión relativa al comercio era regulada por cada una de las distintas entidades federativas. La Constitución de 1917, bueno, uno de los cambios que trajo fue reservar el tema de comercio a la materia federal. Y obviamente esto fue en 1917, como sabemos, con el reciente centenario de la Constitución mexicana. Había mencionado que en 1884 había sido el primer código de comercio vigente. Luego el 1889, que es el actual Código de Comercio, que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1990, ya digamos que es el último y vigente Código de Comercio, que evidentemente ha tenido una cantidad enorme de reformas. Ya es un código pues bastante viejo, más de 100 años el código, 120, y pues ha ido sufriendo modificaciones. Esas modificaciones, por supuesto, una de esas modificaciones deriva en la creación de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El Código de Comercio originalmente contemplaba, dentro de su texto, y hay una sección ahí que aparece como derogada, regulaba las sociedades mercantiles, muy particulares, no como la Ley General de Sociedades Mercantiles, que sí trajo un cambio adoptando modelos principalmente del derecho inglés.
Justamente en 1934, el 4 de agosto de ese año, se emite la Ley General de Sociedades Mercantiles y de facto derogan las disposiciones relativas a la regulación de las sociedades mercantiles contempladas en el Código de Comercio que está actualmente vigente. De hecho, hay algunos cuerpos normativos que aún no se adecuan a esas modificaciones que se hicieron en su momento. Para muestra bastan dos botones. El artículo 2704 del Código Civil de la Ciudad de México establece que las sociedades civiles, evidentemente, que adopten formas mercantiles serán reguladas por el Código de Comercio. Evidentemente, el Código de Comercio ya no contempla sociedades mercantiles. Recordemos que este Código Civil es de 1928, fecha en la cual todavía estaba vigente. Todavía no existía la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio regulaba estas. Entonces, no se armonizaron las reformas, algunas que requerían también reformarse, algunas leyes, como el caso del Código Civil, pues todavía contemplan ese tipo de errores, ¿no? Otro error que a mi juicio se presenta en cuanto a el Código Civil en el artículo 754, si no mal recuerdo, que establece que las acciones son bienes muebles y bienes muebles, las acciones no tienen esa característica, las acciones tienen un título, son un título de crédito, pero también es una disposición que no se armonizó con las demás reformas, ¿no? Entonces, vemos ahí cómo hay un desfase y creo que es importante mencionar cómo ha ido evolucionando la cuestión del derecho mercantil, societario, hasta derivar en la actual Ley General de Sociedades Mercantiles, reitero, del 4 de agosto de 1934. Y esta ley, cuando se emite, pues evidentemente regulaba todos los tipos sociales existentes en ese momento. Sin embargo, también es cierto que a través de los años, a partir de 1934, le han venido derogando o modificando diversas disposiciones y que han dado origen a diversas leyes mercantiles que también en algunos casos, bueno, no en algunos casos, casi en todos, contemplan otros tipos sociales, ¿no? Y para muestra, vamos a citar la Ley del Mercado de Valores, que es de 1975, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es una ley de 1942, si no mal recuerdo, la Ley de Seguros y Fianzas, en fin, un cúmulo de leyes que han surgido a raíz de la entrada en vigor de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que se han visto en la necesidad de regular temas muy específicos y que era imposible seguirlos regulando en un cuerpo normativo como es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Actualmente cuenta con 273 artículos esta ley y es bastante compleja. Entonces, para hablar de la Ley General de Sociedades Mercantiles, evidentemente, pues se requeriría incluso de un diplomado, un módulo de alguna maestría, porque es bastante extenso el tema, pero como un servidor lo ve, yo me empecé a involucrar en las cuestiones corporativas societarias, propiamente dicho, en virtud de que pues requeríamos hacer planeación fiscal y manejando sociedades mercantiles, sociedades civiles. El ámbito societario, la verdad es que se le facilita a uno muchas cosas, entonces esa es, más allá del cumplimiento que como empresarios tenemos de acatar las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, más allá de eso, pues tiene esa utilidad práctica para nosotros como asesores. Entonces, en esa medida, pues me parece importante haber hecho este resumen de cómo ha sido la evolución del derecho mercantil. Y bueno, no quiero pasar por alto antes de seguir con el tema. Algo importante, en nuestro país hay una clara distinción del derecho civil y del derecho mercantil, cosa que en los demás sistemas homólogos a nosotros no sucede. Ya la tendencia en el mundo es que no haya una diferencia entre este ámbito civil y mercantil. Tan es así que
cuando se creó el Código Civil, el vigente de 1928, se tuvo la intención de copiar un sistema, el código de Suiza, que es el código sobre las obligaciones, que prácticamente abarcaba tanto el tema mercantil como el civil, visto desde una sola materia. ¿Cuál es la complejidad que trae dividir al derecho privado en el mercantil y el civil? Que hay tribunales, por ejemplo, especializados para el área civil y otros para el área mercantil, ¿no? Y trae muchas consecuencias. De hecho, ahorita durante el transcurso de la plática vamos a comentar algunas sobre, de repente se nos complica definir la naturaleza jurídica de un acto, ya si es civil o si es mercantil. Este tema ya quedó rebasado en muchos países. La tendencia mundial es que el derecho privado solamente se quede como derecho de obligaciones para evitar justamente estas complicaciones que comento. Y bien, el tema de sociedades, ¿por qué crear una sociedad? Digamos, ¿cuál es el objetivo de crear una sociedad mercantil? Evidentemente, el principal objetivo es afectar un patrimonio, que ese patrimonio quede debidamente protegido, que yo como persona física, como socio accionista de una persona moral, no pueda poner en riesgo mi patrimonio, por lo cual afecto una parte de lo aporto mediante la aportación a una sociedad y solamente voy a responder hasta por el monto que estoy aportando al capital de esa sociedad. Entonces, ahí mi responsabilidad se convierte en limitada. Caso contrario, en las personas físicas, que mi responsabilidad es ilimitada. Sobre este tema en particular, vamos a ver más adelante que según el tipo social, incluso en algunas puede ser la responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, ¿no? Aquí ahorita lo que pretendo es hacer, básicamente ilustrar la diferencia entre ser comerciante, persona física, y en relación a ser comerciante como persona moral. La persona física, como ya lo había anticipado, responde con la totalidad de su patrimonio por las deudas generadas de su actividad. Evidentemente hay algunas figuras jurídicas que nos permiten crear protección al patrimonio. Y ahí mi recomendación es atender, por ejemplo, a la lectura del patrimonio de familia consagrado en los códigos civiles de las diversas entidades federativas. En algunas, esta evolución de la familia como núcleo importantísimo de la sociedad, que evidentemente le corresponde al Estado cuidar, pues ha ocasionado en que algunas entidades federativas desincorporen, deroguen de los códigos civiles todas las disposiciones relativas a la familia y que creen un cuerpo normativo específico y se llama así libro de la familia, como en el estado de Yucatán, en Morelos, y me parece que en el estado de Hidalgo ya también se cuenta con este código de familia, perdón, no lo mencioné bien hace rato, es código de familia, en donde básicamente se regula todo lo relativo a la familia y queda incorporado del código civil. Ahí, ¿por qué hago esta recomendación? Pues bien, porque cada código, ya sea civil o de familia, según el estado en que estemos, regula el patrimonio de familia de una manera distinta. A manera de ejemplo, nos encontramos que en Sonora el patrimonio de familia puede integrarse por una casa y no importa el valor, por un vehículo al que sí le imponen un valor que es como de 350,000 pesos, los muebles que contiene la casa hasta cerca de 250,000 pesos, y así en la Ciudad de México está muy restringido. El patrimonio de familia no puede abarcar más allá de, hablando en números cerrados, de 2,400,000 pesos. Entonces, ahí la lectura es recomendar constituir el patrimonio de familia al margen de que si es comerciante, si realiza alguna otra actividad, pues siempre es importante proteger el patrimonio, ¿no? Entonces, esta es una
Esta es una diferencia o es un ejemplo de cómo afectamos nuestro patrimonio para cuidarlo. Entonces, en la medida en que nosotros afectamos parte de ese patrimonio en una sociedad, solamente en esa medida vamos a responder. En el caso de las personas físicas, pues hacen frente a todos los gastos que involucra su actividad, y bueno, en las personas morales, en las mercantiles, pues obviamente es la sociedad. En el caso de las personas físicas, ya hablando en cuestiones tributarias, pues obviamente puede ser más oneroso, aunque voy a rematar con una conclusión distinta. Puede ser más oneroso pagar, y esto lo digo porque la tarifa puede alcanzar hasta el 35%, y aparentemente eso nos llevaría a concluir, a inferir en base a premisas falsas, que es más caro pagar impuestos como persona física que como persona moral. Realmente no. Si bien es cierto que la tasa que establece el artículo 9 de la Ley del Impuesto de la Renta es el 30%, pero en el caso de dividendos, vamos a suponer que provienen de CUFIN, pues ya hay una retención como pago definitivo del 10%. Si no provienen de CUFIN, pues están sujetos a una piramidación, más la retención, entonces nos puede costar incluso hasta el 53%, cosa que hay que ponderar, ¿verdad? Entonces, no es el tema hoy hablar de cuestiones fiscales, pero bueno, lo aprovecho para comentarlo y que tengamos elementos para tomar decisiones. ¿Qué es una persona moral? Obviamente las sociedades mercantiles, que es conjunto de dos o más personas, cosa que se desvirtúa con las sociedades por acciones simplificadas, de las cuales hablaremos al final, pero el concepto etimológico de sociedad es cualidad de compañeros, es decir, que por lo menos deben existir dos partes para que se considere que hay una sociedad. Es una ficción jurídica creada con el derecho justamente para afectar el patrimonio y cuidar el patrimonio de los socios e involucrar nada más la parte que nos interesa a través de esta ficción jurídica denominada persona jurídica o persona moral. En nuestro ámbito legal, pues nos acostumbramos ya a denominarle personas morales. No obstante, en otras latitudes se les conoce como personas jurídicas, perdón. El artículo 25 del Código Civil Federal, pues regula a quienes considera como personas morales. La fracción tercera reconoce a las sociedades civiles o mercantiles. Vean aquí también, pues, desde siempre el Código Civil ha reconocido esta distinción entre civiles y mercantiles, cosa que, como ya lo había anticipado, no muchos países todavía hacen esa diferenciación. La fracción quinta a las sociedades cooperativas y mutualistas. Y finalmente, en lo que nos interesa, la fracción séptima, las personas morales de naturaleza extranjera, en los términos del artículo 2736 de este Código Civil. Entonces, si hablamos de personas, ya sea jurídicas o personas naturales, o sea, personas físicas, estas personas gozan de ciertos atributos. Para las personas físicas nada más lo voy a mencionar y no me detengo en las de las personas morales. Las personas físicas gozan como atributos de su personalidad, pues nombre, domicilio. El domicilio es el legal, el convencional o voluntario, no voy a entrar en detalle. La capacidad de goce o de ejercicio, nada más mencionaré que la capacidad se adquiere desde que se tiene por concebido, y la capacidad de ejercicio normalmente se adquiere a partir de que se tiene la mayoría de edad, y digo normalmente porque hay algunos casos en que el menor puede ya hacer valer ese derecho de ejercicio y obligarse por sí mismo. El Estado civil evidentemente es un tributo exclusivamente de las personas físicas. La nacionalidad, y aquí la nacionalidad, ¿cómo se obtiene? Pues atendiendo a tres cuestiones que en el derecho internacional se le conoce como el jus soli, el jus sanguinis y el jus domicilii. ¿Y qué es esto? El primero es el derecho de suelo, es decir, yo soy nacional de un estado en donde nací. No nada más es porque haya nacido dentro del territorio nacional. Recordemos
que las embarcaciones y las naves que tienen una bandera mexicana se consideran que están en territorio nacional. Bueno, no que están en territorio nacional, sino las personas que nacen en alguna embarcación, en un avión que sea mexicano, con independencia del lugar en donde se encuentren, por ese solo hecho son mexicanos. El otro sentido es el derecho de sangre. Es decir, si yo nazco en México, por ejemplo, y mi papá es de Estados Unidos y mi mamá a lo mejor de Italia, bueno, pues yo por ese derecho de sangre, por el antecedente de mis papás, yo tengo la nacionalidad mexicana, que fue el derecho de suelo. Podría optar por obtener las nacionalidades de mis padres en atención al derecho de sangre. Y finalmente, el derecho de domicilio, que es cuando se adquiere la nacionalidad por vía de naturalización, ¿no? Entonces, esas son las formas en cómo se adquiere la nacionalidad. Y finalmente, el patrimonio. Y el patrimonio, pues, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona, y estos, digamos, son los atributos de la personalidad en su calidad de persona física.